Bueno, ¿no? Seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos con el diputado Fernando Iglesias, diputado por la coalición cívica de la Ciudad de Buenos Aires, y estábamos con la metáfora del rollerball, ¿no? Que él lo llama el rugby versus el fútbol. Yo creo que la cosa es más extrema. Creo que es el tenis versus el rollerball, donde tenemos un gobierno que tiene una propuesta de rollerball. Lo vimos, por ejemplo, un caso típico fue cuando fue la guerra por las reservas del Central, ¿no? Cristina tenía su decreto ya firmado y se plantó frente al Congreso para decir, señores, me hizo acordar una película de Sordi, era que decía laboratorio y tac, ¿no? Una cosa claro, por el cuando estilo. va con el camión y dice laboratorio Y bueno, una pernaquia, como dice. pero esa es, digamos, la forma de trabajar del gobierno. Hechos consumados, trabajar mucho el factor sorpresa, de dejar a la oposición destartalada con algo que no esperaba, manejan muy bien el factor sorpresa, mucho manejo de la calle, no siempre, obviamente que no todos los piquetes son amigables, pero mucho manejo de cuerpos en la calle, los actos, las masas, la gente. Y la oposición va al Congreso, está en las comisiones, hace audiencias, en fin, juega un juego que se juega en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en otros países, en la Argentina no. ¿Este programa es La Hora de Maquiavelo o La Voz de Maquiavelo? No, la idea es que la oposición entienda un poco cómo trabaja el maquiavelismo del gobierno. Pero hay un punto fundamental, que es que la forma en que se construye el poder determina lo que vos podés hacer. Porque vos fijate lo que es el kirchnerismo. Vos marcabas la diferencia entre el relato, ¿no?, y la realidad. Ahora, cuando vos ves la estructura de poder del kirchnerismo, ves que adentro está Moyano. Cuando ves que adentro está Moyano, entendés por qué no hay trenes en la Argentina y por qué pasa lo que pasa con los accidentes de trenes. Cuando ves que adentro están los intendentes del conurbano, y la droga está entrando por todos lados, entendés por qué pasa algo como lo de Candela. Cuando vos ves que adentro hay gente como Jock Lender, que manejó la plata que manejó, ¿entendés? Entonces, si vos construís una estructura si tus métodos son esos, la estructura de poder que vas a construir va a ser eso, y después no vas a poder cambiar nada. Hay que evitar, desde luego, el principismo en el sentido de no ser coherentes en la disputa del poder. Ahora, nosotros hemos tratado de construir poder, no lo hemos logrado. Yo no digo hacer trampa, no me refiero a hacer trampa, obviamente, no se trata de eso, sino quizá de... además la oposición es muy difícil que haga trampa, no puede, porque no tiene el manejo de la cosa pública, pero yo digo, me refiero a, por ejemplo, movilizar la calle. Y yo recuerdo la 125, el éxito de la 125, y por qué el gobierno perdió la 125. Te cuento rápido fue la 125. Sí, pero ahí hubo también una dirección política que después no fue reconocida. Cuando nosotros perdimos la votación en diputados, yo fui el último orador del bloque y la doctora Carrió me invitó a la casa. Y yo estaba destruido después de la batalla que habíamos dado, habíamos perdido en diputados y todo el mundo decía que en el Senado se perdía. Y Carrió ese día dijo, no te preocupes, yo mañana voy a ir al programa de Grondona y voy a ir al programa de Majul y voy a pedir que se convoque para que en el Senado, que los senadores no estén solos como los dejaron ustedes. Y fue. Y al día siguiente lo tomó De Angeli, y al día siguiente lo tomó la mesa de enlace y se hizo la movilización de Palermo y se dio vuelta el Senado. 300.000 personas en la calle. Ahora, después de eso, a la doctora Carrió no la dejaron subir con la mesa de enlace en el momento que se ganó y el campo votó como votó. Entonces yo me hago cargo desde la política de nuestras incapacidades, de nuestras dificultades que son muy altas. Vos viste el spot que yo hago, este spot lo hago con dos chicos fanáticos míos. Se nota el spot que lo puede repasar acá en el programa, de una factura muy casera. Costo cero, porque dos chicos que son fanáticos míos vinieron y me dijeron, te queremos ayudar, queremos aportar algo. Le dije, bueno, vamos, empecemos. Y vamos a hacer toda una campaña 2.0, donde pusimos esto y tenemos ya 3 o 4 más firmados. Y le vamos además a preguntar a la gente por qué vota diputados de la coalición cívica. Es decir, cuáles son los valores que creen que representamos. Ahora, es una situación... Para mí es la primera campaña que yo veo de un diputado del segundo puesto que hace una campaña propia en una elección que teóricamente es presidencial. Bueno, eso es fruto del mal resultado. Y a todo esto, ¿Lilita Carrió va a seguir como candidata presidencial? Sí, vamos a mantener la fórmula, nos parece que es importante mantener la fórmula, pero también vamos a insistir en la importancia de... Yo creo que está claro que la elección desde el punto de vista presidencial está definida, estamos yendo a una elección claramente de características legislativas, parlamentarias. Lo que tiene que decir la gente es si le vamos a dejar
sin control el Parlamento a los Kirchner. Eso es. Y yo la pregunta que les hago es si le firmarían un cheque en blanco, sacarían la chequera y les dejarían un cheque en blanco propio o les darían la llave de la casa a los Kirchner. Porque si uno dice, yo un cheque no te lo doy y la llave no te lo doy, pero te dejo el país sin control, entonces quiere decir que te importa la casa y te importa la chequera, pero no te importa el país. Entonces nosotros creo que hemos sido desde la coalición cívica, por un lado, una fuerza que ha sido muy fuerte en plantear temas que inclusive cuando eran impopulares. Era impopular hablar del campo antes de la 125. Nosotros defendimos al campo. Era impopular estar en contra de la extracción compulsiva a Marcel y Felipe. Nosotros los defendimos. Era impopular decir estatización, o sea, jubilaciones estatales de acá para adelante sí, pero manotazo a la caja de los jubilados privados no. Era impopular y nosotros lo dijimos. Nosotros no sé si era impopular. Yo creo que a ver, yo creo que han defendido causas que en realidad eran populares. Lo que pasa es que de alguna forma la oposición... Los votos parecen no mostrar eso. Los votos de hoy. Los votos de hoy parecen mostrar o un olvido, o no eran causas populares, o la gente a los que defendimos se olvidó. Pero en el 2009, ustedes, junto con los radicales, junto con los socialistas, y no sé si alguno más que me pierdo, sacaron el 30% de los votos. Sí. Como sacó el 30% el gobierno, como sacó el 30% el peronismo disidente. Con lo cual, demostraron que la gente tenía ganas de que la oposición, de un cambio. O sea, sí, en el 2009 se mostró un cambio. ¿Qué pasó en el medio? Yo te hago dos observaciones. Primero, era una circunstancia económica diferente. Era en el medio de la crisis, con recesión, con el conflicto del campo. Era un contexto Teníamos dengue, diferente. Teníamos gripe A. Y la verdad es que estas euforias consumistas en la Argentina ya las hemos pasado con la plata dulce, con la convertibilidad y ahora también. Entonces, era un contexto diferente. Segundo, es cierto que yo creo que nosotros cometimos un error y fue no habernos mantenido separados del radicalismo y el socialismo, pero haber ido a la interna a definir las candidaturas ahí. Eso fue un error, esa es mi opinión personal, pero creo que fue un error. Ahora, digo, también hay una cosa que se ha responsabilizado de esta ruptura casi individualmente a la coalición cívica. Y yo me permito recordar que el radicalismo y el socialismo... Yo no lo hago. Yo, para mí, están todos en ese sentido pero en general, igualados. ¿no? El radicalismo y el socialismo también nos criticaban por no estar en el acuerdo cívico y social, y después se pelearon entre ellos. Los socialistas se fueron con Solana, se pelearon con Solana. Solá, de Narváez y Macri, que eran el trío dialogador, a 24 horas. Explotaron en 24 horas. Duhalde, que decía que nosotros éramos la piedra en el zapato de la unidad opositora, hizo una interna con Rodríguez Sá y se empezaron a acusar de fraude en el medio de la interna. Entonces me parece... Y lo más gracioso es que después de toda esta, digamos, explosión de la oposición, se siguen subdividiendo, porque ahora se pelea Duhalde con el vicepresidente, candidato a vicepresidente, Das Neves. En ese sentido yo reivindico esto. Nosotros hemos sabido también dialogar con la oposición, porque también hemos buscado consensos. El 82% no salió de cualquier lado. Todas las leyes que se aprobaron desde el lado de la oposición salieron por un consenso de que fue una pieza clave la coalición cívica y en particular tratando de articular oposición a algunas leyes de ellos. Yo invito a los ciudadanos a que repasen, antes de votar también, el voto que cree que hay que ponerle control a los Kirchner, sería bueno que se fijaran, porque los Kirchner nunca tuvieron mayoría en el Congreso. En realidad, cuando vos contás los diputados del Frente para la Victoria, esta va a ser la primera vez que van a tener mayoría real, porque la mayoría que construyó el kirchnerismo la construyó en base a, recordemos en el 2005, unas legislativas que había ganado Cristina y no había llegado a una mayoría. El peronismo disidente terminó convirtiéndose en no disidente. Con Bancalari, Díaz Bancalari, que era el gran dualdista, y Aníbal Fernández, grande dualdista, gran pasaje. Pero además, hubo durante todo este tiempo, nosotros hemos votado a favor muchísimas leyes que nos han parecido buenas, pero por ejemplo, las leyes escandalosas del kirchnerismo, el robo a los jubilados privados, la estatización de las AFJP, disfrazada de estatización de FJP, que era un robo de jubilados privados. La ley de medios, la extracción compulsiva, aerolíneas camporistas. Yo invito a los que quieren ponerle control a los Kirchner, ver de dónde salieron los votos que tuvo el kirchnerismo para llegar a la mayoría cuando no tenían la mayoría por eso solo. Es decir, qué sectores de la oposición que se plantean como oposición al kirchnerismo han votado sistemáticamente
a favor de las leyes que ellos han planteado. Sí, seguramente te referís a Wiener, a quienes se autodenominan de centro-izquierda, ¿no? De diferentes variantes, desde Lozano a Wiener y a otros. Nosotros no ha habido jamás un voto de la coalición cívica a favor de estas leyes escandalosas. Y me parece que en ese sentido también hemos marcado una diferencia, de poder dialogar, de poder dialogar con ellos. Está bien. Yo adhiero a eso, porque la verdad que hay que reconocerlo que han batallado más que otros, han mantenido, salvo los que se les escaparon, como por ejemplo había un senador que se llamaba Cabanchik, que también ganó y al día siguiente se borocotizó y se pasó al kirchnerismo, pero bueno, no importa. Los que quedaron dentro de la coalición cívica fueron coherentes y consistentes con lo que proponían. De aquí para adelante, ¿va a seguir la atomización de la oposición o van a aprender de lo que yo llamo la debacle del 2011? Yo creo que el futuro Parlamento va a ser, puede ser la cuna de gestación de un futuro gobierno, de una futura oposición unida que tome el relevo del kirchnerismo. Yo no... ¿Vos crees que podrían llegar a conversar otra vez la coalición cívica, el socialismo, el radicalismo, incluso el peronismo, que podrían llegar a decir, che muchachos, dejémonos de jorobar? Porque además lo más gracioso de la Argentina, lo más triste, es que en el fondo, si vos le vas a preguntar, no sé, a un Alfonsín o a un Duhalde, más o menos lo que... Mira, Diego, las diferencias son mínimas. Lo que nos ha diferenciado no han sido las disidencias de tipo ideológico, sino disidencias con respecto a las prácticas. Una, la de facilitarle de muchas maneras la hegemonía al kirchnerismo, principalmente esa, y otras prácticas no claras. Nosotros creemos en la honestidad, creemos en la transparencia y creemos que la única forma, creemos que el nudo central, mira, yo me considero una persona de centro izquierda, pero si vos me preguntas cuál es el nudo central de la Argentina, es que este es un país copado por las mafias, por las patotas y por las cajas. Y donde vos ves un desastre en la sociedad argentina, y no los voy a enumerar porque están en todos los diarios, cuando ves, no, dije que no los iba a enumerar, ya me estoy tentando, pero agarren los diarios de esta semana, vean lo que está pasando en el país, y atrás de cada desastre encontrás la mafia, el mafioso, la caja y la patota. Entonces me parece que desde el punto de vista de la transparencia, la oposición tiene que presentar un frente unido. Nosotros no tenemos una discrepancia, no vamos a hacer discrepancias de tipo ideológico. Tenemos un modelo de país, queremos defenderlo. Creo que el único modelo de país enunciado alternativo al del kirchnerismo ha sido el de la coalición cívica. Pero nos parece que si todos el tema de la transparencia... Pero si todos piensan, el único modelo alternativo es, y ahí ponele radicales, peronistas disidentes, coalición cívica, pro... Porque no es cierto, porque nosotros estamos de acuerdo si yo te digo esto, de que el gran problema del país es acabar con las mafias y las patotas. Por lo tanto, yo puedo creer que nosotros hemos enunciado con claridad un modelo de país y las otras fuerzas de la oposición no. Pero de ninguna manera esto quiere decir que yo no me siente con ellos, porque el problema no es la enunciación teórica de un modelo de país y la discusión abstracta de un programa, sino cómo te palantás delante de los Moyano, de los Joclender, de los Grondona, de los Kirchner. Y en eso yo creo que hay una diferencia. Y yo cierro con mi teoría, ¿no? Van a tener que comprar el manual de rollerball. No sé dónde lo venden, pero van a tener que empezar a aprender las reglas, cómo se hace para tirarle la bocha a uno en la cabeza, porque si no me parece que aquí hay kirchnerismo para rato, que con los 4 años de Cristina, por ahí termina el mandato de Cristina o por ahí se hace la reforma constitucional, que dicen que es lo más probable que venga, y me parece que podría haber, digamos, si la oposición sigue jugando al tenis y el gobierno al rollerball, me parece que hay gobierno... Mira, Cristina es kirchnerismo sin Néstor Kirchner. Nosotros no vamos a hacer kirchnerismo sin Cristina. Bueno, no compre el manual del rollerball. Usted lo escuchó, Fernando Iglesias, bueno, un diputado que está luchando por seguir en el Congreso. Me parece que es un polemista interesante y es una voz que es una pena que se pierda. Esperemos que la próxima elección la coalición cívica cumpla con un poco las expectativas que le generaban hasta los encuestadores, que decían más o menos, yo veía todas las encuestas, 5, 6%, 3%, ¿sabes? Tremendo. Bueno, suerte para... Yo espero que la sociedad argentina reflexione y piense si quiere tener verdadera oposición en el Parlamento. Suerte para la próxima, el 23 de octubre, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.